nivel del músculo cardíaco. Este grupo de fármacos, como bien decíamos también en la anterior clase, lo puedo llegar a combinar. Muchas veces los pacientes con angina estable casi siempre son pacientes obesos, metabólicos, ¿no? Diabéticos, hipertensos, ¿no? Y demás. Entonces, llegan a realizar o tener este evento, además asociado a hipertensión arterial. Entonces, yo puedo llegar a usar este grupo de fármacos, y bien les decía, ¿no? O puedo usar los betas selectivos, en este caso los bloqueantes, ¿no? Los antagonistas beta selectivos o los no selectivos, ¿no? Entonces decíamos que sí, teníamos que combinarlos, no solamente podía dejar al paciente con la nitroglicerina sublingual y olvidarme de lo demás, ¿no? Sí o sí el manejo es en conjunto, entonces yo tomo los signos vitales, evidencio la hipertensión de mi paciente, entonces usaré un beta bloqueante, un antagonista, puedo usar también antagonistas de los canales de calcio. Hablábamos de los que son no dihidropiridinas y los dihidropiridínicos, ¿no? Como el verapamido y el diltiazem, y dentro de las dihidropiridinas, pues todos los dipinos, ¿no? De amlodipino, nifedipino, nimodipino y demás, ¿no? Entonces, decíamos que fármacos de primera línea, pues hablábamos de nitratos que son de acción corta, obviamente, ¿no? La nitroglicerina podíamos asociar o no. Ahora también decíamos que en caso de que mi paciente con angina igual sea un paciente que ya conoce su dolor, ya estamos hablando de una angina estable, conoce su dolor, sabe que va incluso en tener presencia de dolores frente a emociones fuertes, un esfuerzo físico, ¿no? Abrupto y demás. Si es un paciente que igual no cambia su estilo de vida, obviamente está de alguna manera sometido, ¿no? A un tipo de infarto, ¿no? Incluso muchas veces puede ser súbito y mortal. Entonces, hay cierto tipo de pacientes en los que yo debo de ser más rigurosa, y decirles, ok, usted ya tiene un riesgo de morir, muerte inminente, pero hay que saber explicar la situación, ¿no? Si bien estamos hablando de que el paciente va a sufrir un tipo de angina propiamente, a la larga puede llegar a desarrollar un infarto completo como tal. Entonces, si hablamos de infarto, estamos diciendo que puede llegar a morir súbitamente, ¿no? Entonces, tenemos fármacos de segunda línea, como bien la anterior clase igual mencionábamos, dentro de los nitratos, que son los de primera línea, además de los beta bloqueantes, los antagonistas de calcio, tenemos fármacos de segunda línea como la ivabradina, los nitratos de larga duración, el nicorandil, la ranolacina y la trimetazidina. En este caso, cuando ya vemos que no hay mejora con este grupo de fármacos, y les mencionaba, en nuestro medio, en nuestro país, lamentablemente no contamos con la ranolacina o la trimetazidina, sí, en nuestro medio tenemos ivabradina y los nitratos de larga duración, pero si yo veo a mi paciente que es crónico y ya la arteria coronaria está llena de ateroma, entonces mi conducta es diferente, el manejo es netamente asociado entre el cardiólogo y el cirujano cardiovascular. Este paciente tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, ¿no? Para la destrucción propiamente del trombo y de todo lo que está ocluyendo la arteria coronaria, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la consideración de una angioplastía transluminal percutánea, o incluso, ¿no? Puede llegar a tener nuestro paciente una cirugía coronaria. En este caso tenemos la prevención de episodios también, o sea, sabiendo que mi paciente tiene un riesgo de hacer ya infarto, por eso es necesario saber los valores normales de ingreso, de inicio de mi paciente, como está el hemograma, el perfil renal, el perfil lipídico, el perfil hepático. Yo necesito conocer todos los valores iniciales de mi paciente. ¿Qué tal si hablamos de que mi paciente tiene hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia? Entonces, obviamente tengo que señalarle, oh, señor, sabe que señora tiene que dejar de comer alimentos ricos en grasa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eh, salchipapas, pollo a la bróster, ustedes ya conocen, ¿no? Los alimentos grasosos. Además de eso, controlar los factores de riesgo. Si tengo un paciente obeso, tengo que decirle, ¿no? Tiene que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos de caminata, tomar bastante agua y demás. Aquí hablamos propiamente de la educación al paciente. Ahora, veo mi paciente, que es un paciente metabólico, si bien es obeso y todo, puedo yo también llegar a usar un grupo de fármacos. Ay, muchachos, no sé por qué son así.
Doctorita, una consulta. ¿No se escucha? ¿Me podría hablar un poquito más fuerte? ¿Perdón? No se escucha muy bien. No sé si podría hablar un poquito más fuerte. Ah, ya, ¿ahora se escucha? Sí, Ok. sí. Entonces, continuamos, estábamos diciendo sobre educar al paciente, ¿no? El uso de antiagregante plaquetario como excelente fármaco hasta el día de hoy, la aspirina. También forma parte, ¿no?, de los AINES, pero ha sido el primer AINE, el primer fármaco con evidencia científica demostrada que sí tiene que ver como parte del tratamiento en un paciente con infarto, ¿no?, de miocardio. Entonces, puedo yo usar antiagregante plaquetario. Incluso nosotros lo usamos yo como parte de hematología, como hematóloga, lo uso en pacientes con poliglobulia, ¿no? Porque la poliglobulia, la eritrocitosis, es una patología que me conlleva también a la formación a la larga. Si yo no controlo esa eritrocitosis, puedo llegar a tener formación de coágulos. Sabiendo que mi paciente también es metabólico, muchos de nuestros pacientes ustedes los ven, por ejemplo, ahora que estamos viendo a los mineros, a los de la CO, vemos que la mayoría son gorditos, ¿no? Son obesos, esos pacientes, por ende, casi la mayoría tienen eritrocitosis, su lugar de trabajo es la mina, no hay mucho oxígeno, no hay presión parcial de oxígeno, entonces llegan a tener eritrocitosis, más su mala alimentación, más el cigarro y todo, son muy propensos a tener infartos. Entonces, por tanto, yo indico e inicio antiagregantes. Y un antiagregante plaquetario por excelencia, pues hablamos de la aspirineta, ¿ya? Otro grupo de fármacos también, además de educar al paciente y ver que casi estas patologías, más que todo la angina, hablamos en todas sus variedades, tienen a, a tener hipercolesterolemia. Entonces, las estatinas tienen un mecanismo de acción de inhibir a la hidroximetil coenzima A reductasa, que de alguna manera me ayuda a disminuir los niveles de colesterol en mi paciente, haciendo e inhibiendo además la formación de placas de ateroma en el endotelio vascular. Por otro lado, también me ayuda a la inhibición de la síntesis de sustancias proinflamatorias como las interleucinas, ¿no? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6 y demás. Entonces, además de eso, es un antioxidante per se que también coadyuva, ¿no?, en la regeneración y la renovación del endotelio vascular. Entonces, yo puedo llegar a usar estatinas, una de las más usadas es la atorvastatina o rosuvastatina, ¿no? Entonces, son fármacos que vamos a ir viendo también más adelante. Otro grupo de fármacos que también yo puedo llegar a usar, a asociar frente a estos propios, no solamente como antianginosos, sino dentro de la patología cardiovascular. Hablamos de una entidad muy común y muy frecuente en personas mayores de 40 a 50 años. En nuestro medio, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? Entonces yo puedo usar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista, ¿no?, de los receptores en este caso, ¿no? Entonces, yo voy combinando este grupo de fármacos y veo así, wow, el tratamiento de la angina estable. Entonces va en combinación, no solamente uso los fármacos de acción corta, ¿no?, como la nitroglicerina, sino también puedo usar los bloqueantes beta-adrenérgicos, como en la anterior clase les mencionaba, ¿no? En este caso veíamos dentro de la literatura que los no selectivos tienden más a mejorar la parte de la hipertensión también. Entonces, los no selectivos como el propanolol me ayudan a mí a mejorar la actividad tanto cardíaca y también la vascular. Los bloqueantes beta-1 selectivos, en este caso los antagonistas, ¿no?, que estamos hablando, atenolol, bisoprolol, celiprolol, metoprolol, también me ayudan, ¿no?, a disminuir en este caso la contracción en mi paciente. Por otro lado, también teníamos a los antagonistas y aquí hablábamos de las dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Dentro de las dihidropiridinas también, si son antagonistas del calcio, estoy mencionando que las dihidropiridinas me ayudan mucho a disminuir la presión arterial en mi paciente, no solamente a modificar un poco la parte cardíaca, sino más que todo a nivel vascular. En cambio, los no dihidropiridínicos ya los habíamos visto antes. ¿En qué tipo de patologías más usábamos el diltiazem y el verapamilo?
Los antiarrítmicos, ¿no? Con el grupo 4. Como antiarrítmicos, ¿verdad? Como antiarrítmicos. Entonces, nosotros vemos antagonistas del calcio, dihidropiridinas, amlodipino, nifedipino y demás, usamos en pacientes con hipertensión arterial, fármacos de segunda línea, ¿ya? En cambio, diltiazem y verapamilo los usamos como fármacos antiarrítmicos también. Entonces, no solamente son antiarrítmicos, sino también son antianginosos, ¿ok? Otro grupo de fármacos que sí tenemos, la ivabradina, les comentaba, sí, este es el único que lo tenemos como fármaco de segunda línea, obviamente es muy caro, pero el resto no, ¿ya? La ranolacina, la trimesatidina y demás, no contamos con este grupo de fármacos. Y por último, los que vamos a ver hoy, más que todo como antiagregantes, ¿no? Vemos a la aspirina o aquellos también inhibidores del receptor P2Y. Estamos hablando del clopidogrel. Entonces vamos más adelante viendo que la angina de reposo, por ejemplo, igual yo voy a usar un nitrato de acción corta, la nitroglicerina, y puedo asociar antagonistas de calcio. En este caso, yo puedo ver que este grupo de fármacos combinados puede mejorar, ¿no?, la angina en mi paciente, la angina estable. Si estoy hablando de los síndromes coronarios, hablamos de la angina inestable. Los fármacos que pueden llegar a controlar la angina de pecho, obviamente la nitroglicerina endovenosa, son pacientes que llegan al servicio de emergencia ya inminentemente con mucho dolor y además hipertensos, casi siempre llegan con presiones de 180, yo lo máximo que he visto ha sido 240, 120, ¿no? Un paciente moreno. Entonces, este grupo de fármacos sí o sí tienen que ser combinados. Ya habíamos mencionado por qué, por el efecto que pueden llegar a provocar de reporte, ¿no ven? La anterior vez igual veíamos la clasificación. Perdónenme, veíamos que se clasificaban, ¿no?, en unos de acción corta y acción larga. Decíamos que la nitroglicerina es de acción corta y el dinitrato disosorbido y el 5-mononitrato disosorbido son de acción más prolongada, usadas en la angina estable, ¿no ve? En cambio, la primera en la inestable y la de Prismeta